Buen día, mi nombre es Luisa Villalba y estoy presentando este video para la clase de Cultura y Procesos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy voy a hablar de la relación de la cultura del fútbol con la cultura política latinoamericana. El fútbol es un deporte de origen inglés cuyos ciudadanos llegaron a hacer giras por Sudamérica en 1904 según Rank. Luego, las élites con su radical mimetismo formaron sus propios equipos como parte de su educación de alta clase. Si bien al principio el fútbol fue visto como una práctica marginal, tal y como sostiene Borges, con el tiempo se ha convertido en símbolo de reivindicación para muchos. Este autor señala las palabras verdaderas de Freire, al decir que era natural que al engrandecerse en institución nacional el fútbol, también engrandeciera al negro, descendiente de negro, el mulato, el cafuso y el mestizo, quienes jugaban y hacían parte de esos equipos. Y esto se dio sin duda, pues el racismo fue evidente en Brasil y asimismo lo fue la reivindicación de esta población. Alabarces, por su parte, es un importante autor en cuanto a la relación de la cultura política latinoamericana con el fútbol. Para el 2002 indicaba que pese a que muchos países identifican como símbolo nacional el fútbol, como Brasil, el fútbol no es la patria. En el 2009 señaló que el fútbol explica diversos fenómenos, tal como la constitución de identidades contemporáneas, el lugar del cuerpo en la cultura contemporánea, el rol de las figuras heroicas y modélicas, los fenómenos de violencia y violencias intrínsecamente ligadas a las transformaciones recientes en nuestras sociedades y los fenómenos de concentración oligopólica de los medios de comunicación. A la vez, es importante resaltar algunos factores claves del fútbol. Rinke señala que estos son su sencillez, su énfasis en lo corporal, el entusiasmo que provoca, que sirve como escape a la agresividad y su carácter ritual, que podríamos decir que llega a ser casi religioso. En este respecto religioso se puede nombrar de nuevo a Labarces, quien señala el heroísmo mítico que se forma alrededor de los jugadores de fútbol, sobre todo las estrellas. Maradona, por ejemplo, quien logró captar la atención de la Argentina como un símbolo plebeyo de la patria que representa el ideal de poder llegar a la fama sin olvidar a los suyos. Y es que el fútbol fortalece ideas que este autor señala, como la idea de que solo el mérito garantiza el éxito y de que el pobre puede ascender socialmente con las armas del pobre, que son la habilidad corporal, el esfuerzo y la picardía. Estas ideas son muy importantes, puesto que refuerzan el propio sistema capitalista, pero también generan sueños y metas que llenan de esperanza a pueblos enteros. Ideas que no se quedan en el aire, puesto que, como señaló Fiengo en el 2003, con la profesionalización del deporte que se dio desde el siglo pasado se ha señalado su función de canal de movilidad social ascendente y su valor pedagógico en el proceso de socialización. Quizás por este motivo que el fútbol sin duda ha sido usado por los políticos latinoamericanos. Tanto así que como muestra García, Arceo y López, en Argentina los políticos generalmente comienzan siendo directores de clubes deportivos, tal y como es el caso de Macri, el actual presidente argentino. En el caso de Bolivia, según Fiengo, el fútbol indígena sirvió para fortalecer las identidades locales, expresar pertenencia a la nación, organizar sindicatos, formar líderes y redes indígenas, resistir el embate de las dictaduras, oponerse a las políticas neoliberales, promover políticas de integración nacional y apuntalar un proyecto indianista de oposición. De esta forma se ha dado visibilidad a estos pueblos, llegando a darse la primera Copa Americana de Fútbol de los Pueblos Indígenas en el 2015. Y es que así como en Argentina, los políticos que han dirigido clubes de fútbol en Bolivia, muchos líderes sindicales vieron sus inicios en el juego, según Fiengo, siendo ejemplo el propio Evo Morales. Esto señala solo una parte de las implicaciones del fútbol en la cultura política latinoamericana. Radcliffe y Westwood argumentan que las identidades nacionales se forman desde el fútbol, creando imaginarios importantes. Por ejemplo, en Brasil, ejercicios democráticos importantes se ha dado como en las dinámicas del equipo Corinthians. Esto acorde a Church. A la vez, los espacios urbanos han cambiado tal y como señalan de Moner y otros, al estudiar la construcción del Estado gobernador Blay en Vitoria, Brasil. Allí se destaca la relación entre los dirigentes deportivos, los gobernantes, pero también la inversión pública en los monumentos deportivos que transforman y traen modernidad a las ciudades. Por su parte, García, Arceo y López también muestran las implicaciones de los partidos cuando coinciden con épocas electorales. Esto no pasa solamente en Colombia, sino también es el caso de México. Allí incluso se ha llegado a preocupar el Instituto Nacional Electoral INE por el abstencionismo que el Mundial puede llegar a generar. Por otro lado, como indica Minalovic, el libre movimiento laboral de personas ha permitido que equipos internacionales mejoren. Siendo muestra de la globalización, el fútbol no se queda atrás en sus movimientos comerciales, dándose también inequidades que son señaladas por el mismo Minalovic en su escrito. Y es que, como señala Rink, el fútbol tiene la capacidad de configurar estilos de vidas. Y Milanovic señala que así como
el libre movimiento laboral ayuda a que equipos internacionales mejoren, esto no tiene ninguna repercusión positiva en los países de origen. Por otro lado, según Gigliotti y Robertson, la globalización cultural del fútbol está caracterizada por una continua diversidad entre culturas en los que los clubes funcionan como empresas transnacionales. Y es que ellos argumentan que más de 240 millones de personas juegan al fútbol y de alguna manera, y existen 1.5 millones de equipos de fútbol en el mundo. Costa y otros apoyan la idea de que el fútbol a nivel global se ha convertido en un negocio, con el que la ventaja competitiva de los diversos clubes tiene diversas perspectivas. Por otro lado, existen aspectos negativos del fútbol. Como Fiengo señala, el propio Humberto Eco ha hecho críticas respecto al mantener al pueblo con pan y circo, de lo que hace parte el fútbol. A su vez, existen aspectos de la violencia que deben ser abordados por la seguridad humana, tal y como señala Sánchez, con el fin de lograr una reconfiguración de la seguridad ciudadana y así hacer frente a realidades como las que se dan con las barras bravas. Entonces es importante recordar la historia del fútbol que viene desde Inglaterra, con la colonización y con las élites que hacen uso del mimetismo para copiar todo lo que el fútbol daba como parte de las clases sociales altas. También aspectos importantes en los que se da formación de identidades, el mérito y la superación de la pobreza como parte del capitalismo, el heroísmo, la organización y el profesionalismo, la reivindicación de negros, mujeres e indígenas. Por último, la violencia y la seguridad ciudadana y los aspectos de la globalización están presentes en el fútbol. Muchas gracias, espero que puedan ver las referencias que están al final de este video. Buen día.